Muy buenas noches. Nos encontramos con don Víctor Hugo Sepúlveda, seremi de Gobierno. Hace bastante tiempo que no estaba con nosotros, responsabilidad nuestra probablemente, pero tenemos tanta demanda de entrevistas que no lo habíamos postergado, pero sí estábamos a la espera de volver a retomar este contacto porque la seremi de Gobierno evidentemente que tiene una importancia que nos debe interesar no solo a nosotros como comunicadores, como periodistas, sino también a los ciudadanos en general. Bien, Víctor Hugo, gracias por aceptar la invitación y disculpa que aparezcamos después de tanto tiempo a conversar contigo, pero no ha sido sino esta demanda que tenemos muy importante que nos alegra mucho que autoridades y personalidades de la región como nacional se interesen pues en conversar como Revisión con nuestro canal. Así Sí, por que supuesto, Enrique. bienvenido. Muchas gracias por permitirme la oportunidad de estar acá con usted nuevamente. Yo sé que Morrovisión tiene una relevancia importante en la región y lo he visto permanentemente con autoridades de la región. Así que de verdad que también yo pido la disculpa, pero de aquí para adelante vamos a trabajar de manera más armoniosa para poder tener más posibilidades de poder llegar a tu medio. Pero de verdad que yo he visto que hay otros personeros tan importantes como la vocería de gobierno, como nuestra gobernadora, nuestra intendente y los otros seremis que también entregan la misma información, así que por supuesto que no se preocupe, querido Enrique, que yo encantado por estar acá con usted hoy día. Gracias. Bueno, vamos al trabajo de una Sí, por vez. supuesto. Mira, hoy y hace 2 o 3 días ha habido una cierta motivación adicional en la región por salir de la cuarentena. Esto a nivel de algunas autoridades, el alcalde, en fin, el propio intendente, el senador Durana, etcétera. Todo eso ha traído como consecuencia que el mismo intendente se haya comunicado hoy con el ministro de Salud para hablar de, a ver, de qué manera podemos salir de la cuarentena, dada la terrible situación en que se encuentra mucha gente desde el punto de vista laboral. ¿Qué puedes tú comentarle a los televidentes de cómo van esas conversaciones y qué alternativas reales tenemos de abandonar esta cuarentena que ya lleva más de 100 días? Sí, por supuesto, yo en ese sentido entendemos y comprendemos que la necesidad de muchas personas hoy día, no solamente a través de la emergencia sanitaria, sino que a través de la emergencia económica y social que está viviendo nuestro país y también nuestra región. Hoy día nosotros hemos mantenido reuniones con nuestro intendente regional, y también con el ministro de Salud, haciéndole también presente la inquietud de la ciudadanía y de estos más de 100 días que llevamos de cuarentena, lo que ha significado que de cierta manera nuestra ciudad se haya adecuado al régimen de cuarentena y nuestros números que en algún momento eran muy elevados, estábamos siempre dentro de las 3 primeras regiones con alto índice de positividad, casos activos, por supuesto que ahora ya de acuerdo ya a los últimos reportes estamos por debajo del 5% nacional, incluso hace un par de días estuvimos con el 2% de positividad y ahora estamos con un 4% de positividad, lo que por supuesto que nos da la sensación positiva de que estamos cerca de poder salir de la cuarentena. Y lo que hay que manifestar con claridad es que esto no es una cuestión que estas decisiones no se toman por una coyuntura política o por reclamos de ciertas autoridades, sino que, como tú bien sabes, se toman en virtud de decisiones que se toman en virtud de mesas técnicas que están lideradas por nuestro ministro de Salud y en virtud también de un programa denominado Paso a Paso, que establece un montón de indicadores que se tienen que sumar por un periodo determinado para poder pasar a la siguiente etapa. En ese sentido entendemos también la preocupación de las autoridades, pero insisto, esto no se trata de presentar una carta, de levantar la mano y por eso la cuarentena se va a levantar. En ese sentido lo que tenemos que hacer es bien respetuoso, bien serios, porque vamos a salir pronto de la cuarentena, eso no cabe la menor duda. Arica ya ha rebajado enormemente los números de contagio en todos los aspectos y, y la gran labor es salir de la cuarentena, pasar a la etapa de transición, pero por supuesto que después pasar a la etapa de preparación y a los siguientes niveles que tienen que ver con poder generar esa apertura real de la circulación de las personas, pero también esa circulación y esa posibilidad de servicios que tan importantes se hacen ahora, presente. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo el intendente, por supuesto que en el día de hoy también, junto a la Seremi de Salud y quien le habla, estuvimos en reunión con el ministro de Salud y por supuesto haciendo hincapié a ello, pero somos convencidos de que en virtud del trabajo que se ha realizado por las Fuerzas Armadas, el Ejército, Carabineros, Policía de Investigaciones,
la gobernación marítima, también los funcionarios de la salud en sus fiscalizaciones permanentes, también por supuesto los funcionarios de la municipalidad con la trazabilidad, el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, se ha mejorado rotundamente el trabajo. Estamos cerca, por supuesto, no hay que ser experto para no entender eso, o sea, el día jueves hay un pronunciamiento por parte del ministro y también el día domingo. Ojalá que Arica, por supuesto, que pueda estar en esa realidad en el corto plazo. Yo entiendo lo que tú hablas, y yo lo mencioné también en la pregunta, que hay algunas otras autoridades que hacen pedido o han manifestado su interés en que la cuarentena finalice. Pero en el caso particular del alcalde de la comuna de Arica, a mí me parece como sintomático porque fue también un gran instigador, llamador de que la cuarentena se implantara en la ciudad, y hoy reclama porque la cuarentena permanece. Entonces, ok, está bien, las cosas cambian, el contexto y los momentos cambian, ¿no? Pero es como una dualidad que políticamente me imagino que tiene algún interés para él, pero tienes razón tú en el sentido de que esto es una decisión técnica y no política. Sí, por supuesto. Mira, lo último que acaba de señalar, también lo voy a esgrimir de mi respuesta, pero es curioso, y paradójico de cierta manera que un alcalde que con tanta fuerza pedía las cuarentenas y la cuarentena para nuestra ciudad, ahora con tanta fuerza, incluso haciendo una presentación en Santiago, pida el levantamiento de ella, no ajustándose a ningún parámetro de lo que están establecidos de manera exacta para poder salir de un estado a otro a nivel país y por supuesto que en virtud de la gradualidad que pueda demostrar cada ciudad. Y eso es el llamado que hacemos a la seriedad de los procesos, a entender que estamos frente a una pandemia sanitaria y que no es una cuestión de presiones políticas. Acá tenemos que ser ordenados para poder avanzar y salir de un estado a otro. Y eso es lo que hemos estado haciendo toda la autoridad y el llamado que hacemos también a la seriedad de que en pedir no hay engaño. Y eso no es que para la menor duda un alcalde, un senador, un diputado pueden pedir que se levanten las cuarentenas. Por supuesto que en ese sentido entendemos la preocupación, pero hay que también ser un poco prudente al señalar que esto no se debe a presiones políticas, sino que se debe a análisis de mesas técnicas, que es la que se están realizando permanentemente por cada ciudad y a nivel nacional. Claro. Víctor Hugo, a mí me gustaría agregar lo siguiente en esta argumentación, porque tiene que ver, entiendo yo, con el escenario que vivimos. Uno, el contagio es producto de hábitos que han permanecido en la gente, en la mayoría de las personas que habitan particularmente en nuestra comuna, que se resistieron a cambiar esos hábitos y adquirir aquellos que les protegen o nos protegen, como es lavarse las manos, la cara, en fin, distancias sociales o físicas, en fin, preocuparse por no contagiar ni ser contagiado, ¿no? Usar mascarilla. Tomó tiempo y recién hoy pareciera que eso está rindiendo sus frutos. Ahora, en ese mismo sentido, junto a los dos temas, en Tacna hay una gran también intención, motivación, porque abramos la frontera para volver a esa realidad de mutua conveniencia, de ir y venir, ¿no? 40.000 personas íbamos habitualmente en los fines de semana a Tacna para diversas actividades. Sobre eso, la gente podrá hoy mantener en la región nuestra costumbres y hábitos que mantengan esta trazabilidad lo más baja posible para no tener una ola después que nos haga retomar una cuarentena. Y segundo, la frontera, si se nos abre la posibilidad de sacar la cuarentena la próxima semana, por ejemplo, ¿se van a abrir las fronteras? Mira, yo voy a partir por lo segundo, con el tema de la frontera. Por supuesto que abrir una frontera no es una decisión unilateral, no es una decisión de autoridades locales ni de ninguna índole de esa naturaleza, sino que al contrario, tiene que ver con un trabajo de cancillerías, de los países limítrofes, y eso por supuesto que se viene desarrollando hace rato, ya hace tiempo que hemos venido trabajando permanentemente con las cancillerías, un trabajo que está liderando nuestra gobernadora de Arica, y por supuesto que se ha generado de cierta manera el flujo de personas que estando en nuestro país han tenido que regresar al Perú porque son nacionales peruanos, o viceversa, chilenos que se han encontrado en el Perú y que han tenido que retornar a nuestro país. Incluso, de cierta manera, se ha permitido que
ciudadanos de nacionalidad argentina puedan transitar por nuestra frontera cumpliendo con todos los parámetros sanitarios, pero siempre con conversaciones bilaterales entre Cancillería. Indistintamente, por supuesto, que es la realidad que puede ofrecer Tacna, una ciudad que vive comercialmente de Arica, y eso por Sí. supuesto que es innegable, no podemos desconocer, pero la realidad que vive Perú y especialmente Tacna en materia sanitaria, por supuesto que no es la misma y no es cercana también a la realidad que vive nuestro país y nuestra región. Por supuesto que abrir una frontera solamente por fines mercantilistas o comerciales, yo creo que atenta claramente con la protección que tenemos que tener. Y por supuesto que de momento, y eso lo ha manifestado también nuestra autoridad, no va a haber apertura de frontera en este periodo, en este año, de ninguna manera, salvo los casos excepcionales que te estoy señalando. Ahora, volviendo a la primera parte, somos una ciudad turística, somos una ciudad que tenemos que trabajar en pos de esa línea, ¿ah? Y por supuesto que lo que tú estás señalando ya no es una cuestión discrecional, sino que es una cuestión de deber, un deber ser del ciudadano ariqueño. Si tú estás viendo otras ciudades en el sur del país que ya están empezando a abrir, están en otro escenario, y por supuesto que son ciudades que comparten ciertas líneas de trabajo permanente que también comparten nuestra ciudad, como el turismo, por supuesto, eje estratégico, y nosotros si queremos llegar a esas líneas, tenemos que el distanciamiento adecuado, las mascarillas permanentemente, el lavado de manos, no reuniones con muchas personas. Hemos tratado de fiscalizar y pedimos también a la ciudadanía que nos ayude en esas denuncias para poder fiscalizar esos lugares donde se están generando reuniones que ya sabemos que en cuarentena no se pueden generar. Eso es el deber del ariqueño. Ojalá, yo creo que la ciudadanía así lo ha entendido, lo hemos entendido todos, que tenemos que de aquí en adelante comportarnos de manera diferente para poder protegernos. Hoy por hoy el virus no está muerto, no está eliminado, no estamos libres de COVID, al contrario, seguimos manteniendo la alerta y vamos a seguir así un tiempo más, mientras no haya un avance importante con el tema de la vacuna y ya lo podemos plasmar directamente en nuestro país. De aquí para adelante, hasta que nos parezca esa solución, vamos a tener que seguir trabajando con el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de manos, reducción de los espacios compartidos y un montón de ciertas restricciones que lo hemos visto en otras regiones del país y es lo que tenemos que hacer también en nuestra región, adecuándola a nuestra realidad, pero sí que tenemos que seguir avanzando. Lo hemos visto, y si tú transitas por Paseo 21 de Mayo, es triste ver el Paseo 21 de Mayo ahora, todos los locales cerrados, que se arrienda, de verdad que tenemos que volver a recuperar de cierta manera esas realidades sociales y económicas, pero para eso necesitamos cumplir con los parámetros sanitarios para poder seguir avanzando y estableciendo esa estrategia de apertura, esa apertura gradual que establece el paso a paso. Y de verdad que si no lo hacemos con la colaboración de la ciudadanía, que es lo más importante, es muy difícil que podamos avanzar y sin tener que retroceder. Claro, bueno, ahí volvemos al viejo dilema que tenemos en Chile, que la gente exige derechos pero no sus deberes, ¿no? Pues el Sí. aporte de uno es indispensable para que los derechos también sean una realidad. Y sobre ese tema te iba a preguntar enseguida, este fin de semana hubo una experiencia que no sé si contó con la venia de las autoridades, por eso quería que tú me lo confirmes o no. La Feria Dominical. Decidieron ir por su cuenta, originalmente por las redes sociales, así se manifestaron, de que tenían que volver a trabajar porque no pueden seguir sosteniéndose en las condiciones deplorables en que se encuentra el comercio. Y Arica es una ciudad de ferias, ¿no? En Sí, por eso nos supuesto. parecemos mucho a Tacna, es una costumbre de ambas ciudades, en unas más que otras, en fin, pero Mm. es una actividad que permite que mucha gente viva razonablemente con esos ingresos. La pregunta es, ¿esto va a continuar, pero autorizada o fue autorizada desde un comienzo? Estas personas tomaron realmente todas las previsiones para evitar contagios durante la realización de la feria del domingo pasado? Yo voy a partir por tu última conclusión, la penúltima. Primero que todo, concuerdo plenamente con lo que señalas tú, que somos una ciudad de feria. De hecho, antes de la llegada del mall, nosotros que decíamos no tenemos mall, pero tenemos todas estas ferias. Y Claro. efectivamente somos una ciudad que vive mucho de ese tipo de comercio, y por supuesto que es un comercio que ha sufrido mucho. Hemos visto también cómo se ha cerrado de cierta manera ese comercio y ha proliferado el comercio informal, que también ha atentado de cierta manera contra el comercio formal, el que está establecido, ese que vemos cerrado el 21 de mayo. Pero por supuesto que tenemos que tratar de adecuar todos los escenarios. Y como bien tú señales, somos una ciudad que tiene muchas ferias libres y este trabajo colaborativo lo lideró, por supuesto, la gobernadora de Arica, Mirta Arancibia, con la Seremi de Salud, Beatriz Chávez. Y por supuesto que con las personas que atienden en sus locales la feria dominical,
son experiencias piloto con extensiones disminuidas. Esta feria se extiende de Vicuña Maquena hasta Chiloé, y el total de la feria se pronostica que se pueda abrir a partir del 8 de noviembre. También se suma al agro, que también, a la Suagro, que también está abierta esa feria, y es básicamente adecuarla, establecer la feria en una sola dirección, con entrada y salida, con control de los militares, que haya alcohol gel en todos los ingresos, y por supuesto que disminuir la capacidad de gente que pueda transitar en las ferias, y por supuesto que también disminuir el horario de atención de las mismas. Son ejercicios pilotos que se están haciendo para poder adecuar lo que mañana va a ser una realidad. Olvidémonos que la feria dominical mañana va a volver a ser lo que era antes, que era un cúmulo de gente sin control alguno. Ahora todo eso va a ser totalmente dirigido, y eso es una realidad que la vemos en la feria dominical, la vemos en el agro, y por supuesto que se va a plasmar en todas las otras ferias libres de nuestra región, de nuestra ciudad también, pero es trabajo colaborativo, o sea, es plan piloto, y ojalá que podamos avanzar y sea un éxito el trabajo que se está desarrollando y que está liderando nuestra gobernadora. Pero sí, por supuesto que a tu pregunta, son actividades que vienen desarrollándose en conjunto con la autoridad sanitaria también. Bueno, yo creo que el comercio, los negocios en sí, responden, ¿verdad?, a una acción de mutua conveniencia, ¿no? En general. Sí, por O supuesto. sea, si tú ganas, a mí me interesa también ganar algo, así yo esté comprando. Gané un producto de calidad, un precio más razonable, una rebaja, etcétera. Por lo tanto, en este caso, ese ánimo debería primar en el sentido de cuidémonos para que este negocio pueda reabrirse, ¿no? Exactamente, ¿Verdad? sí, por supuesto. O sea, es de sentido común, simplemente. Claro que sí, o sea, yo para poder yo trabajar y poder generar esa riqueza que he perdido por esta pandemia, lo que tengo que hacer es poder protegerme como negocio, como persona, pero también proteger a los demás. Y en ese sentido el mensaje se está trabajando los fines de semana. La Seremi de Salud también está recorriendo algunas ferias para poder generar ese diálogo con las mismas feriantes, para poder adecuar sus criterios de actuación frente a la oferta de producto a los clientes. Y en ese sentido un trabajo colaborativo. Todos tenemos que sumar, todos tenemos que trabajar en virtud de esa línea, pero lo más importante es que de aquí en adelante todos nuestros actos, todas nuestras realidades, todos nuestros accionar en el día a día van a tener que ser adecuados a la pandemia. Claro. Y no nos podemos escapar. O sea, si queremos abrir las ferias libres, vamos a tener que adecuar el trabajo en virtud de la pandemia sanitaria. Si queremos abrir nuestro centro de la ciudad, también vamos a tener que adecuarlo en todos los aspectos, y eso es lo que se establece en virtud del paso a paso. Y eso es lo que queremos tratar de entregar como mensaje. Ajustémonos a ese proceso que está establecido con anterioridad, para poder pasar de un estado a otro, y no a través de reclamos o presiones políticas que no se condicen con un trabajo elaborado con anterioridad. Además que ninguna de esas presiones regula finalmente el accionar del virus, ¿no? O sea, Exactamente. que es el gran enemigo. O sea, Por supuesto. intangible para nosotros, excepto a través de un microscopio. No hay manera de controlarlo. Entonces, el sentido común otra vez debe dictarnos, oye, organicémonos para que esto funcione de alguna manera. No Sí, por igual supuesto. que si no estuviese el virus, pero hagámoslo más próximo a ello, porque a todos nos sirve, a todos nos conviene. En fin. Oye, Es esencial. la última pregunta que quería hacerte en esta conversación, que ha sido de sumo interés, hay un resultado que tengo que agregar a la pregunta. O sea, iba a hablar sobre el ministro Pérez y la acusación constitucional, pero ya se zanjó el tema. Más bien lo zanjó él también, una vez que hubo el resultado en la Cámara de Diputados. Renuncia, él alrededor de las 4 de la tarde, se la presenta al presidente de la República, la renuncia. ¿Qué es lo que pasa en términos de gobierno? No creo que haya una crisis, sino que hay que readecuar los cuadros, ¿verdad? Los rostros, las visiones del gobierno siguen siendo las mismas, porque hay un programa de gobierno, hay una forma de gobernar que está establecida por el presidente de la República. Pero un poco a nivel de copucha, ¿a quién estaríamos viendo de reemplazo como ministro en esa cartera que es tan delicada, tan compleja y no muy querida por los políticos? Porque ahí de verdad que se sufre, igual que ocurrió tantos años con el Ministerio de Educación, ¿no? Eran dos sitios bastante difíciles de conducir.
Creo que todo, comentarte que sí, efectivamente, como tú bien señalas, hoy día se aprobó la idea de discutir la acusación constitucional y eso inmediatamente genera la suspensión de funciones del Ministerio del Interior, del ministro Pérez, un ministro que es importante señalar que estuvo 98 días en el cargo. Claro. 98 días en el cual la oposición, que está totalmente polarizada, eso de verdad que nos llama la atención porque producto de lo que ocurrió el 25 de octubre, en el cual la ciudadanía, el país, decidió dar un cambio importante en lo que buscaba como país, encontramos todavía una oposición de esta naturaleza que a 98 días acusa constitucionalmente a un ministro de Estado, siendo ya esta la octava o novena acusación constitucional. No sé si había otro periodo con tantas acusaciones constitucionales. Una acusación constitucional que tiene muchos vacíos y muchos problemas jurídicos, que lo más seguro es que en el Senado sea rechazada por el fondo. Ahora bien, efectivamente, como tú bien señalas, 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención, lo que genera en esta suspensión y por supuesto que generó también la renuncia del ministro Pérez, el cual manifestó claramente que no quería ser un obstáculo en la gestión de gobierno y por supuesto que daba un paso al costado para hacer frente a esta acusación desde la mirada de un ciudadano. Y estamos muy tristes porque efectivamente lo que genera estas situaciones son polarizaciones que son innecesarias ahora. El Congreso Nacional tiene hartas cosas que debería darle mayor urgencia que las acusaciones constitucionales. Tenemos una ley migratoria que desde 2013 no ha podido avanzar en el Parlamento. Tenemos una reforma al sistema de pensiones que es tan importante porque en realidad cuando se genera el estallido social en octubre del 2019, la gente lo que reclama es por las pensiones. Y hasta el día de hoy, el Congreso Nacional no ha sabido dar pie a una urgencia que es de carácter nacional, y es el llamado que hacemos al Congreso Nacional a tratar de avanzar y resolver aquellas materias por las cuales la ciudadanía se los escogió. El sistema previsional chileno hoy día urge tener una modificación, y eso está desde el mes de noviembre. Tenemos 13 iniciativas legales presentadas en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana que lamentablemente no han podido avanzar, donde están claramente establecidas la adecuación de la estructura tanto de Policía de Investigaciones como también de Carabineros de Chile, donde está también inmersa la ley de Juan Barrio, donde está también inmersa la ley de control de armas, donde está también inmersa la ley que sanciona el robo de madera. Todas esas medidas donde está también inmersa aquella ley que establece los lugares críticos para ser protegidos por las Fuerzas Armadas. Eso es lo que necesitamos que el Congreso avance y lamentablemente no hemos podido avanzar en aquello que es esencial. Y lamentablemente, ¿cuál es la conclusión que podemos señalar como gobierno? Que la oposición que está en el Congreso Nacional lo que busca es que ninguna reforma que sea importante, que sea estructural para nuestro país, tenga la firma de nuestro presidente Sebastián Piñera. Y lamentablemente a través de estas acusaciones constitucionales que están consagradas en la Constitución, están utilizando estos mecanismos para poder hacer daño a un gobierno que ha trabajado con mucha fuerza frente a esta pandemia. Lo he dicho permanentemente en todos los lugares donde voy. No hay que olvidar que este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, es el único gobierno a nivel latinoamericano, y lo dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, es el único gobierno que ha generado transferencias directas a la clase media. Chile es el primer país en Latinoamérica, y también lo dice la CEPAL, que ha entregado mayor cantidad de recursos a los sectores más vulnerables, por sobre todos los demás países latinoamericanos. Y eso, por supuesto, que habla muy bien de la gestión que está haciendo. Sabemos que es difícil, sabemos que es complejo, sabemos que tenemos que seguir avanzando, sabemos que las ayudas siguen siendo insuficientes, pero tenemos que seguir avanzando, y eso también lo hemos visto en materia migratoria. Todas las personas que están llegando a nuestro país, especialmente de nacionalidad venezolana, no salen de Venezuela rumbo a Chile. Son venezolanos que muchos de ellos están con residencia incluso en Ecuador y en Perú, y producto de la pandemia sanitaria y en virtud de lo que están viviendo esos mismos países, han tomado la decisión de pasar a nuestro país por los resultados que están viendo en frente al control de la pandemia. Pero por supuesto que en estas acusaciones constitucionales se ve trastocado esa gestión de gobierno, y por supuesto que como que se le da la espalda a ese llamado y a ese mensaje que entregó la ciudadanía el 25 de octubre, que era otro Chile es posible, queremos sumar nuevas realidades y crecer y ser un mejor país del que ya somos. Lamentablemente vemos que la oposición que está plasmada en el Congreso no lo ve de esa manera, y carga toda su energía en una acusación constitucional y no carga su energía en los temas que son tan importantes para la ciudadanía como aquellos que acabo de señalar, que son la migración, por supuesto, el sistema de pensiones y todas las normativas que han sido implementadas en materia de seguridad pública y ciudadana. Y eso es el llamado que hacemos a poder trabajar en lo que
ellos tienen que hacer. Yo entiendo que el rol de los parlamentarios es fiscalizar, y por supuesto que acusar constitucionalmente es una prerrogativa que está en la Constitución, pero el Congreso Nacional, los diputados y senadores hoy día han sido elegidos para algo que en realidad notamos la ausencia. Y de cierta manera creemos que incluso estos actos, que son actos netamente políticos, lo que hacen es tapar una ausencia de decisión y de gestión que tiene el Congreso Nacional. No olvidar que el estallido social, que nace en octubre del 2019, nace en respuesta o en una crítica a la ausencia de respuesta o de mejoras que no ha tenido el Congreso Nacional. ¿Ah? Y eso también es importante señalarlo. Esta no es una crítica, el estallido social no nace como crítica solamente al gobierno del presidente Piñera, nace como una crítica a todos los gobiernos que han estado dentro de los 30 años. Y dentro de los 24 años que tiene estos 30 años que hemos recuperado la democracia, 24 años han sido gobernados por la nueva mayoría, la concertación o como tú quieras llamarlo. Entonces, es posible que entendamos que todo lo que vive Chile es producto de estos 4 años, que no son 4 años porque todavía nos queda 1 año y medio de gobierno. Yo creo que no. No olvidar que el sistema de pensiones, y con esto termino, el sistema de pensiones fue un programa de la presidenta Michelle Bachelet. Un programa de la presidenta Michelle Bachelet de campaña, cambiar el sistema previsional, que no hizo, por supuesto, y eso es lo que queremos hacer ahora. Entonces, echar la culpa, la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, incluso con una pandemia sanitaria al gobierno del presidente Piñera, yo creo que es un poco egoísta y un poco sesgado de la realidad misma. Pero por supuesto tenemos que seguir avanzando. Hay nombres que no son formales todavía, pero por supuesto que el presidente Piñera en el transcurso de los días tomará una decisión para poder establecer algún reemplazante. Al ministro Pérez, que como seremi de gobierno y todos los seremi de gobierno de las regiones del país, hemos dado las gracias por su gestión, por el compromiso. Estuvo hace un par de semanas en nuestra ciudad, tuve la oportunidad de dialogar con él, una persona muy afable, muy democrática, que con una visión tremenda de poder solucionar las cosas. Es una pena que hayamos tenido este resultado, pero como gobierno vamos a seguir trabajando con fuerza, porque en realidad tenemos 6 grandes compromisos, y eso lo señaló el presidente Piñera y también el ministro vocero de gobierno. Tenemos que reactivar la economía, recuperar los casi 2 millones de trabajos que se han perdido, seguir luchando contra esta pandemia sanitaria. Tenemos que, ojalá, lograr una mejora al sistema de pensiones, la reforma del sistema de pensiones. Tenemos que seguir con nuestra agenda de seguridad pública y seguridad ciudadana. Y por supuesto que tenemos 6 procesos electorales que tenemos que garantizar como gobierno. Entonces, tenemos 6 compromisos sumamente esenciales, importantes, que de aquí al año y medio que nos queda como gobierno vamos a trabajar, pero con mucha fuerza, con mucha energía, para poder seguir avanzando y poder entregar, y poder de cierta manera cubrir todas aquellas necesidades que hoy día tiene la ciudadanía. Bueno, para terminar y redondear desde la perspectiva de nosotros acá, la ciudadanía dio una demostración el 25 que no es propiedad de ningún partido político o de ninguna tendencia política, ¿no? Muy por el contrario, fue una cosa unánime, un sentido común funcionando a toda máquina. Las próximas procesos electorales van a tener un resultado también en función de quiénes de verdad están por resolver los problemas de la gente y quiénes complican los problemas de la gente. Yo creo que esa es la disyuntiva y hacia allá hay que hacer raya para la suma. Bien, oye, volvamos a conversar la próxima semana, ¿te parece? Para poder llevar un poco las riendas de lo que está ocurriendo en nuestra región particularmente. Seguro que va a haber muchas novedades y a nosotros nos interesa también saber cuál va a ser el resultado, las soluciones que se van a proponer para zanjar estos temas que hemos conversado esta noche contigo, ¿sí? Así que encantado de haberte tenido acá y volvemos a hablar la próxima semana. Terminado la conversación nos ponemos de acuerdo, ¿te parece? Yo, por supuesto, encantado, Enrique, de poder estar la próxima semana con usted. Morrovisión es un canal sumamente importante que entrega contenidos sumamente reales e información verdadera. Y por supuesto que yo encantado de poder contar con Morrovisión la próxima semana. Y ojalá que ya podamos hablar de que se levantó la cuarentena y estamos trabajando para la siguiente etapa, que es la transición, y poder de cierta manera vislumbrar lo que se avecina, y a lo mejor también ya tendremos información relacionada con el ministro del Interior y cualquier información que sea conducente con la gestión de gobierno en nuestra región, cuenta con ello, por supuesto. Yo encantado. De acuerdo. Nos conversamos de nuevo entonces la próxima semana y nos vemos pronto. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.